Bueno, vamos a iniciar ahora sí con nuestra primera conferencia que está a cargo de la doctora Sandra Suescún Barrera, coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y que, pues fiel con la temática que tiene este seminario de que la biblioteca es el patrimonio material e inmaterial de la cultura en nuestros municipios, nos va a presentar una reflexión sobre este tema. Su conferencia Diálogos Comunitarios y Reconocimiento de lo Local desde la Biblioteca Pública. Ya yo creo que todos ustedes conocen quién es la doctora Sandra Suescún, entonces los dejo en su compañía. Bienvenida, doctora. Bueno, pues muy bien, vamos a dar inicio a este espacio de reflexión. Esta es una intervención interactiva, quiere decir que la mitad de la conferencia la voy a hacer yo y la otra mitad ustedes. Entonces les voy a pedir pues mucha escucha y participación para que realmente podamos hacer una dinámica reflexiva alrededor de este tema tan importante que nos han convocado a pensar el día de hoy para dar apertura a este encuentro, que además pues quiero felicitar todo ese esfuerzo en cabeza del secretario y de la mano de Carlos y del banco para hacer esta agenda tan diversa, tan variada, tan llena de propuestas, creo yo, digamos, no tradicionales, alrededor de las cuales los están invitando a pensarse y a reflexionar en este encuentro. Y por eso, pues digamos, me ilusiona mucho que ustedes como bibliotecarios tengan la posibilidad de participar en espacios de este tipo que les abran también la mente y esa posibilidad de soñar que mencionaba el secretario, que es tan importante para el trabajo bibliotecario. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, y para dar inicio quisiera primero que todo que observáramos estas imágenes que están aquí proyectadas inicialmente, y que es, digamos, sobre donde quisiera partir esta conversación. Y quisiera un poco preguntarles qué de estas imágenes, digamos, rompen un poco con esa idea tradicional de biblioteca que la gente tiene y que a veces muchos tenemos en la cabeza. ¿Qué ven ustedes o qué perciben que hay en estas fotografías o que no hay de esa idea tradicional, digamos, de biblioteca con la que todos crecemos y cotidianamente nos relacionamos? ¿Quién quiere? El vínculo total con la comunidad, que ese vínculo me dirijo a diferentes situaciones, a diferentes comunidades, porque muchas veces las circunstancias no permiten de que ciertas personas lleguen al sitio como tal, al cual llamamos biblioteca pública. Por eso mismo, la idea de la biblioteca pública es podernos nosotros trasladar a todos esos espacios donde nos requieren y lógicamente donde la posibilidad está muy lejos para que ellos puedan de pronto tener esa adquisición a la lectura, a los libros, a hacer un proyecto de pronto de comunidad. La idea de estas imágenes, pues yo creería que ya algunos de nosotros hemos trabajado con este proceso que ha venido cambiando en todo este tiempo y con estos talleres que nosotros también nos han implementado, que de alguna u otra forma nos sirven muchísimo. Creo yo que son las imágenes, las imágenes lo reflejan todo ahí, la posibilidad de poder llegar a todas esas culturas que están tan lejanas,
pero que quieren tener ese mismo acceso que tiene una comunidad urbana, que de pronto la comunidad rural o tantas comunidades que se encuentran lejos todavía de la ruralidad, se puede decir, no tienen esa posibilidad. Vemos ahí en las imágenes, lógicamente, el traslado muchas veces en mulas, en caballos, a pie, en moto, en canoa, en chalupa, bueno, son diferentes circunstancias, pero yo creo que son las alternativas que nosotros como bibliotecarios buscamos para poder llegar a esa comunidad. Entonces creería yo que ese es el eje central de nosotros, es poder acercarnos a ellos y que ellos sean como el eje central de esas bibliotecas. Entonces, no importa el espacio, no importa lo lejos, no importa las circunstancias, lo que importa es poder llegar a su comunidad, y es lo que yo veo que muchos compañeros en el trabajo se han reflejado. Yo lo he hecho, pero yo sé que hay muchos otros que han hecho todavía más, porque lógicamente tienen más espacios, pero nos falta. Claro. Sé que hay que seguir y hay que seguir en el proceso, y no, es la excelencia, y es a lo que vamos todos como en esa misma dirección. Gracias, Sandra, por tu reflexión, que por supuesto apunta a la idea de hacer esta mirada a estas imágenes, y es como venimos transformando la idea de biblioteca. O sea, la idea de biblioteca o la noción de biblioteca no es una noción, digamos, hecha, definitiva, sino que se transforma también en el tiempo, se reconstruye en el tiempo. Y una de esas reconstrucciones que hemos venido haciendo, particularmente en América Latina, porque no necesariamente también, digamos, un tema que es bien importante, es que durante mucho tiempo asumimos como referentes para el proceso bibliotecario en nuestros países a Europa, a Estados Unidos, digamos, como el modelo a seguir. Y lo que ha venido pasando a lo largo de los años es que hemos también entendido que como región, América Latina, digamos, necesitamos también empezar a pensar nuestra propia propuesta bibliotecaria que responda a nuestros contextos, a nuestras realidades. Y una de esas, digamos, de esas dimensiones en las que se ha transformado mucho la idea de biblioteca en nuestras regiones y particularmente en nuestro país, es esa idea de la biblioteca como un espacio físico, o solo como un espacio físico, ¿no? Como un lugar donde se guarda el conocimiento, donde se acumula el saber, etcétera. Entonces, digamos que esa primera, un poco a lo que quiero llegar en esta primera reflexión, es cómo tenemos que entender que esta idea de biblioteca se transforma, va reconstruyéndose todo el tiempo, y hoy estamos haciendo unas miradas de biblioteca que responden a las realidades de nuestros territorios y de nuestros contextos, y una de esas tiene que ver con estas transformaciones de ideas tradicionales de biblioteca, como que se trata solamente de un lugar físico. No es que no deba existir el lugar físico, pero no es solamente un lugar físico. ¿Quién más iba? Norita y atrás. Sí, verdad, pues todo me distingue. Yo pienso que esas fotos, más allá de lo que nosotros... a mí me dio como alegría ver estas fotos, porque es lo que nosotros, los bibliotecarios, a diario hacemos. Yo soy una empoderada y convencida de las bibliotecas rurales itinerantes, porque es allí donde hemos mostrado, nos han obsequiado, nos han dado el impacto y cómo nos posesionamos en nuestra comunidad. Yo pienso que, con todo el respeto, las paredes, todas esas bibliotecas bonitas, son hermosas, y son espacios también donde ellos acuden y todo, pero qué rico es uno irse, como nos ha pasado a nosotros, como nos vemos allá en ese campo, donde nos toca que pasar miles de dificultades, pero llegamos ahí, donde hemos llegado con esas maletas de la BRID, y la gente nos recibe como algo de impacto, donde nos dicen cuándo vienen. A ellos no les importan las paredes, sino somos como nosotros, los bibliotecarios, como nosotros, cómo nos empoderamos para dar todo este impacto y tejido social. Entonces, más allá de allá, yo sí, compañeros, los felicito, porque yo pienso que la muestra de ustedes, doctora, es en esta biblioteca BRID, en estos espacios de actividades itinerantes, y donde hemos marcado como la pauta, ¿cierto? Desde la pandemia nos empoderamos de esto, y ustedes nos han dado la mano con toda esta cantidad de materiales, de libros,
en los cuales nosotros hemos podido visibilizar todas estas inquietudes, donde, como decía nuestra compañera, no tienen. Mire que nosotros hemos llegado a parte donde los niños hasta lloran cuando nosotros entregamos este material y trabajamos con ellos. Orgullosa de que ahorita mismo estamos inaugurando una biblioteca itinerante, otra rural, BRID, en un corregimiento de Calarma, donde ese corregimiento es duro para llegar, pero ellos allá nos abrieron las puertas, ahorita que era una época dura, porque para nadie es un secreto, la política movió muchas cosas, pero ahí estuvieron de todos, como dice, de todos los bandos, prestándonos las herramientas, y pensamos que esto va a dar un impacto social. Entonces yo sí, desde estos momentos, y como consejera, sí, bendiciones. Para mí esa biblioteca BRID marca nuestro corazoncito y nos dan el poder de qué somos nosotras, hacia dónde vamos, como bibliotecario, qué podemos ofrecer, porque uno de los espacios puede ofrecer mucho y puede dar, porque todo lo encuentra a mano, pero vaya usted al campo, es donde usted dice quién soy y qué puedo brindar. Bueno, y Norita y Sandra plantean también un tema bien importante, y es que, como ustedes pueden ver en esta intervención o en esta conferencia, pues estas fotos no son de otros lugares, ¿no? O sea, no están representando la idea de biblioteca ni de Finlandia ni de Dinamarca, sino es lo que hacemos nosotros. Como tú lo mencionabas y como lo dice Nora, estas fotos no son excepcionales, es el trabajo que hacen todos los días los bibliotecarios de nuestro país, en todas las regiones, que hacen ustedes en sus territorios y que hacen tantos otros bibliotecarios en otras regiones de Colombia. Y por eso quiero insistir en que parte fundamental de esta intervención es que nosotros estamos construyendo nuestra propia idea de biblioteca y nuestras apuestas bibliotecarias. Y esto que yo les voy a compartir hoy hace parte de ese trabajo que hemos hecho de manera colectiva para pensar y entender las bibliotecas en nuestro país. Allá atrás tenías... Buenos días, mi nombre es Rolando Torres, bibliotecario de Dolores, Tolima. Dos palabras sencillas pues con esa inclusión y descentralización, que ya la biblioteca no son las cuatro paredes de siempre, como decía Norita, muy bonitas y todo, pero si no salimos, ya no que esperar que lleguen, sino salir a buscar a los niños, a las personas, incluirlas en la biblioteca, porque lo que dicen ahorita, hay personas que no saben, niños y aún personas adultas que no han cogido un libro, no han tenido participación nunca en una biblioteca. Nos toca coger como hormiguitas, ir a buscar a buscar niños, a buscar todas personas por todas las regiones, hasta donde más. Sí. Exacto. Esa es la descentralización e inclusión. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Tú ibas a decir algo? Allá. Bueno, que además, buenos días, Luz Emilia Sánchez de Mariquita, que además de esas fotografías y de lo que muestran ahí, ha sido la oportunidad también para que se cambie la idea de bibliotecario. Ya no somos los bibliotecarios en un recinto entregando libros, sino que somos los líderes de la comunidad. En el encuentro de pensamiento de palabra pudimos mirar cómo las bibliotecas también son, digamos que la parte pensante de una comunidad. Nosotros también tenemos que incluirnos en esos planes de desarrollo, porque de esos planes de desarrollo nosotros vamos a alzar y a renombrar lo que es la biblioteca y lo que necesitamos para eso. En estas fotografías vemos la difícil labor, doctora, que tenemos nosotros los bibliotecarios y lo poco por parte de nuestros, digamos, líderes, ¿cierto?, de nuestros jefes, la poca, digamos, fuerza en algunos sectores, en algunas partes, porque piensan que nosotros vamos a una comunidad y simplemente nos sentamos a charlar con unos chicos. Cuando nosotros vamos, muchas veces tenemos allá unos mediadores, como nos pasa a los que tenemos en la BRI, y esos mediadores invitan a la comunidad y todo, pero somos nosotros quienes cuando llegamos
movilizamos y llegan, o vamos y buscamos a esas personitas, mamá, nos da permiso de llevar los niños a la actividad, y yo creo que nosotros así ahorita nos renueven, nos llevamos en el corazón la satisfacción de llegar, por ejemplo, a una vereda y llevar cine, donde jamás se habían reunido con un cine, ¿sí? Donde jamás habían estado, digamos, compartiendo unas crispetas, una Coca-Cola, en un lugar donde se siente oscuro y cerrado como en un cine. Eso a mí me impactó porque fue una comunidad demasiado alejada de la que teníamos ahí. Entonces, para resumir, la labor que nosotros estamos haciendo ha partido en dos la historia, las bibliotecas antiguas y las bibliotecas después de la pandemia, porque en la pandemia, como decían ahorita, nos tocó ir a buscar, ¿cierto?, a tocar puertas. Por ejemplo, en Mariquita, en la pandemia, con todos los cuidados de seguridad, pedíamos en las casas, en las ventanas, que nos permitieran leerle un cuento a los niños, y era muy lindo que los niños a cierta distancia nos los tenían y nosotros desde acá leíamos, ¿sí?, y ese interés, y toda la familia se agrupaba a escucharnos. Entonces yo creo que lo que hemos llevado y la motivación no nos la quita nadie, lo bailado no nos lo quitan, ¿sí? Y si es esta la oportunidad para despedirnos de la mejor manera y darle los agradecimientos, doctora, a usted, a don Carlitos, a la Biblioteca Nacional y a muchos también de nuestros jefes, porque también han sido personas que nos han apoyado, ¿sí? Que no se ha podido hacer de pronto por la falta de los recursos, lo que se tenía pensado, pero llegar a esos lugares, doctora, créame que no es fácil. Obtener ese tipo de fotografías, doctora, es bien complicado. Caminar, asolearnos, muchas veces mojarnos, muchas veces ir acompañados de una mula porque no resistimos la carga de los libros, y caminar y caminar y caminar. Entonces, embarrados, con botas pantaneras. Doctora, yo creo que usted que ha caminado nuestro país, sudados, usted que ha caminado nuestro país, muchas veces llegamos a comunidades, las comunidades rurales son muy atentas, pero ellos tienen muchas falencias. A mí personalmente me han llegado y me han ofrecido una huepanela, y yo con todo el amor del mundo la he recibido, porque ellos entregan de lo que tienen. He encontrado en mi comunidad personas desplazadas de territorio que han llegado y han invadido, ¿sí? Han invadido ciertos territorios, y llegamos allá y dicen, es la primera vez que viene alguien de allá de la alcaldía a leernos, o vienen a darse en cuenta de nosotros. Entonces, cuando les hablamos de su color, cuando contamos cuentos de sus realidades, de lo que vivían allá donde estaban, estas personas se alegran, y estas personas se sienten en patria y se sienten del territorio. Entonces, perdonen mis palabras, pero es la realidad de lo que tenemos. Claro. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Y claramente, como ustedes lo han mencionado, digamos, este ejercicio que hemos venido realizando como Red Nacional de Bibliotecas o como procesos bibliotecarios en nuestro país, pues han replanteado, yo diría que 3 grandes elementos con los que asociamos la biblioteca, que es 1, esa idea de la biblioteca como espacio físico; 2, la idea o el papel del libro en los procesos bibliotecarios. Si ustedes ven, nadie lo mencionó, pero en estas fotografías el protagonista no es el libro. Si ustedes ven ahí, ¿quién es el protagonista en estas fotos? No son los libros. Porque los libros son muy importantes, pero son importantes cuando hay ¿qué? Lectores, cuando hay personas que les dan vida. O sea, si nosotros tenemos una biblioteca llena de estantes con un montón de libros, pues eso no transforma nada. Lo que transforma es que hayan personas alrededor de esos libros, de ese saber, de ese conocimiento, y que pasen cosas alrededor de ese libro y de esos saberes y de esas palabras que están puestas ahí. Y por otro lado, como lo mencionabas tú también, pues el rol del bibliotecario. Entonces, el bibliotecario no solamente, y no pensado como un prestador de servicios, que durante muchos años, y ustedes saben lo que peleamos con los alcaldes para que entiendan que el papel del bibliotecario no es abrir y cerrar una puerta, pasar libros, ordenar libros, sino todo este trabajo social, comunitario,
de territorio que realmente implica la gestión y la labor bibliotecaria. Entonces, esto es lo que vivimos y esto es lo que tenemos que empezar a mostrarle a la sociedad y a nuestras administraciones locales qué es lo que significa el trabajo bibliotecario. Y en ese contexto, pues vamos a hablar de un término que utilizamos mucho, que es el término comunidad, a la que todos nos referimos de manera cotidiana, ¿no? Todos hablamos permanentemente de la comunidad, de las comunidades a las que atendemos, y hoy les vengo un poco a plantear cómo ese concepto de comunidad pues es un término que hoy nos genera un desafío. Y nos genera un desafío porque precisamente esta práctica bibliotecaria que nos ha confrontado con todas estas diversas realidades que existen en nuestro país y en nuestros territorios, pues nos hace empezar a repensar esa idea sobre la que hemos construido el concepto de comunidad. Entonces la ley nos dice que todas las comunidades del territorio nacional tienen derecho a los servicios bibliotecarios y con ellos a la lectura, a la información y el conocimiento, ¿no? Ese es el mandato que nos da la ley, digamos, y sobre el cual nosotros desarrollamos todos nuestros proyectos de biblioteca. Y esto, pues un poco lo que nos plantea es que de una u otra manera, el sentido y la razón de ser de una biblioteca es eso que denominamos la comunidad, ¿no? O que por lo menos el destinatario o el sujeto sobre el cual se despliega esta acción bibliotecaria es eso que hemos denominado comunidad. Pero la pregunta acá es ¿a cuál comunidad nos referimos, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo cuando hablamos de comunidad? Entonces les voy a pedir que hagamos un ejercicio y es que cada uno piense una palabra con la que asocia la palabra comunidad. O sea, ¿qué significa eso de comunidad para ustedes? Una palabra. Y vamos a pasar el micrófono y rápidamente cada uno va a mencionar la palabra con la que relaciona comunidad. Y les voy a pedir que hagamos el ejercicio porque, claro, es una palabra que todo el tiempo estamos mencionando, pero cuando nos dicen defina qué es comunidad, uno ahí ya empieza a patinarlo un poquito, ¿no? Ya no está tan fácil. Y vamos a ver, digamos, en el conjunto, con qué estamos asociando esta idea de comunidad. Entonces, vamos a empezar por acá. Les pido que seamos muy ágiles. El que coja el micrófono y se demore, tiene penitencia. ¿Listo? Entonces, recuerden, una palabra con la que asocien esta idea o este concepto de comunidad. Unión. Aprendizaje. Social. Amistad. Razas. Unión de cultura. Interactuar. Personas. Respeto. Responsabilidad. Participación. Niños. Amor. Memorias. Solidaridad. Proyectos. Vida. Escucha. Entrega. Lugares. Experiencias. Adulto mayor. Apoyo. Responsabilidad. Tolerancia. Autonomía. Jóvenes. Voz. Grupo. Congregación. Lucha y trabajo en equipo. Diálogo. Siempre llevando la contraria, siempre. Diálogo. Ay, discúlpame, ¿cuál fue la tuya? Diálogo. Sociedad. Servicio. Diversidad. Familia. Compromiso. Intereses. Entrega. Historia. Muy bien, maravilloso. ¿Me recuerdan de qué paraíso vienen todos? Si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo
hicieron referencia a palabras muy importantes que tienen que ver con esta idea de comunidad, que tenían que ver con diferentes poblaciones, con maneras de interactuar, pero si se dieron cuenta, o ahorita si lo reflexionamos, no mencionamos ninguna palabra negativa, ¿no? Entonces por eso les digo, uy, ustedes viven en un paraíso. A mí me dicen comunidad y yo empiezo Santa Pacha bendita, ¿no? Como diferencia, como conflicto, como competencia. O sea, pienso en todo eso que ustedes piensan, pero también pienso en que no es no es un paraíso. Y es retador cuando uno se acerca a las comunidades, y yo me imagino que a ustedes les ha pasado, cuando uno ya llega allá, que uno llega así, uno llega lleno de solidaridad, de unión, trabajo en equipo, y cuando uno llega a convocarlos, pues se da cuenta que hay resistencias, que hay competencias, que hay luchas, pero luchas tal vez en ese otro más de tensiones, ¿no? Y entonces es cuando uno ya se empieza a dar cuenta que nos hemos creado como una idea idílica de esta noción de comunidad, ¿no? Como que eso está en un nivel del ideal que tenemos también que reconocer en el nivel de lo real, ¿no? De lo que pasa cuando efectivamente buscamos este relacionamiento en esa noción de comunidad. Entonces, un poco, digamos desde esa perspectiva, cuando hablamos de comunidad, por lo general, lo que sucede, que no sucedió tanto acá, y eso me parece bien interesante, es que, digamos, sí es algo como que todos sentimos que es evidente, natural, o sea, como un término que todos entendemos como de la misma manera, y como que sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero además, sí nos pasa mucho que pensamos, por ejemplo, en que cuando hablamos de comunidad estamos hablando de una población que comparte un territorio, que por allá alguien mencionaba la palabra lugar, ¿no? Entonces, como que sí hay un espacio donde están estas personas, que puede ser un barrio, una vereda, nuestro municipio, digamos, como que hay un ámbito de lo territorial que existe ahí. Por otro lado, pasa mucho que ustedes, digamos, no siento que lo hayan mencionado tanto, pero pasa mucho que pensamos en las comunidades o en la comunidad como una población con carencias, ¿no? O sea, nosotros no somos a veces la comunidad, nosotros estamos por fuera de la comunidad, ¿no? Las comunidades son esos otros, que tienen problemas, que tienen carencias, que tienen necesidades, y pensamos en la comunidad como desde esa lógica. Y por otro lado, creemos también muchas veces que esas comunidades comparten rasgos comunes, ¿no? O sea, que hay unas cosas que los vinculan, que los unen, que les dan identidades, digamos, homogéneas. Es decir, que ya hay ahí, en esas comunidades, como unos pegamentos que ya existen ahí, ¿no? Como unas ideas que ya los hacen una unidad, ¿no? Partimos como de esa idea. Y cuando pensamos las comunidades, digamos, de esta manera unitaria y armoniosa, que nos sucede a todos, nos pasa a todos, lo que empieza a pasar es que invisibilizamos las diferencias y los conflictos propios de un colectivo social, de lo que pasa siempre que se une gente. Acá, digamos, nosotros somos una comunidad bibliotecaria y estamos aquí convocados como comunidad bibliotecaria. Y tenemos muchas cosas que nos unen, pero también tenemos diferencias, también tenemos tensiones y también tenemos conflictos que hacen parte natural de una idea de colectivo. O sea, eso jamás podrá eludirse o evitarse cuando uno quiere trabajar juntando gente alrededor de un propósito común, ¿no? Entonces eso es una cosa, digamos, que siempre tenemos que pensar, porque o si no, lo que empieza a suceder y lo que ha pasado en la historia es que empezamos a hacer propuestas que son descontextualizadas o no pertinentes, y eso pasa en todos los órdenes, en el Estado, en los procesos sociales, en los procesos educativos, en los procesos culturales, que si ustedes ven, por ejemplo, pasó mucho tiempo con la educación, cuando en un territorio se presumía que, por ejemplo, las comunidades indígenas hacían parte de ese municipio y los niños tenían que aprender igual que todos los demás, porque hacían parte de ese territorio, de ese mismo municipio,
Y solo con el tiempo empezamos a entender que la educación, por ejemplo, de las comunidades indígenas tenía que ser diferencial y tenía que entenderse de una manera muy distinta a la forma como se hacía la educación tradicional. Entonces, lo que pasa cuando no entendemos esa complejidad de la comunidad o de lo comunitario es que terminamos pensando que a todos les sirve la misma camisa, ¿no? Como que es una medida que yo hago para esta comunidad, que todos son iguales y les sirve el mismo busito. Exacto. Entonces, ese es el gran riesgo cuando entendemos la comunidad de esa manera homogénea. Pero yo sé, porque ustedes de alguna manera sí dieron esos matices en sus palabras, por ejemplo, cuando tú mencionabas diversidad, inclusión, digamos que ustedes ya hoy sí son conscientes que en la realidad suceden estas cosas, ¿no? Y ya nosotros nos hemos venido confrontando con estas nociones de esas comunidades diversas que tienen tantas complejidades y particularidades donde la misma camisa no le sirve a todos, ¿no? Sino que ahora eso lo tenemos que hacer consciente, ¿no? Ya lo hemos vivido, lo hemos tenido que afrontar en los territorios cuando llegamos, pero ahora necesitamos que esa reflexión sea consciente. De esa manera también lo otro que sucede es que esta representación generalizada de comunidad pues nos dificulta reconocer que también hay otros colectivos humanos que sin que compartan el mismo espacio, o sea, no están en un mismo territorio o en un mismo lugar, también pueden establecer vínculos estrechos, construir sentidos compartidos y actuar en común sin importar las diferencias de sus integrantes. Y es lo que pasa, por ejemplo, acá, cuando yo les digo que nosotros somos una comunidad bibliotecaria. Entonces, no somos una comunidad que está puesta en un, digamos, en un mismo territorio, en este caso el Tolima, pero digamos que en términos generales uno puede construir comunidades. Las comunidades no están hechas. Por eso acá la pregunta es, ¿una comunidad nace o se hace? Y hoy lo que tenemos que reconocer es que la comunidad se hace. La comunidad no existe, no está ahí, sino que hay que hacerla. Y entonces acá ya lo que tenemos que empezar a pensar es cómo la biblioteca ayuda a hacer comunidad, ¿no? Porque la comunidad no está hecha, de alguna manera. Entonces, claro, cuando uno dice, claro, hemos utilizado este término todo el tiempo y lo reiteramos y lo nombramos a toda hora, muchas veces sin entender muy bien el sentido, y hoy partiendo de la idea que realmente cuando yo digo la biblioteca responde a las necesidades de la comunidad, y cuando hoy me cuestiono digo a cuál comunidad estoy refiriéndome, si esa comunidad no existe, entonces uno se pregunta si deberíamos dejar de usar la palabra comunidad en nuestros programas y discursos desde las bibliotecas. Porque uno dice, claro, cuando la usamos sin tener esta dimensión de lo complejo que estamos entendiendo por comunidad, pues terminamos usándola como una muletilla, ¿no? A todo le ponemos el título comunidad, comunitario, estamos con la comunidad, estamos en un proceso comunitario y en la vida práctica no estamos realmente comprendiendo qué significa eso. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quitarla de nuestro discurso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrían hablar de las bibliotecas eludiendo totalmente la palabra comunidad? ¿O de la lectura? Bueno, muy seguramente no. Y por eso, digamos, también nos enfrentamos a un asunto, digamos, que empieza con esto que mencionamos, digamos, a veces estas palabras que reiteramos todo el tiempo sin pensar muy bien a qué nos referimos, pero adicionalmente hay una movilización en el mundo, digamos, en este momento, que tiene que ver con la expansión de valores y relaciones sociales anticomunitarias, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hoy en general lo que empieza a darse es una gran, digamos, relación social basada en el individualismo, en la competencia, en la acumulación desenfrenada de la riqueza, por ejemplo, en la instrumentalización de los vínculos interpersonales, en la indiferencia, en la apatía, en la desarticulación del tejido social, por ejemplo, por temas de violencia o empobrecimiento. Y entonces es cuando uno dice, si pasan todas estas cosas en el mundo,
digamos, y se están generalizando tanto estas maneras de vernos y de relacionarnos con los otros, pues cada vez se hace más necesario pensar en esa noción de lo común, ¿no? Porque si seguimos desprendiéndonos de la idea de lo común, pues vamos a terminar en un mundo, pues, muy desalentador para todos nosotros, porque a nadie le va a importar lo que pase con nadie, ¿no? Y por eso, claro, no se trata simplemente de eludir la palabra de comunidad, sino que el contexto en el que nos movemos, por el contrario, hoy nos convoca de manera mucho más fuerte a pensar lo común como una manera de contrarrestar esta forma en la que se está moviendo el mundo, ¿no? Entonces, lo comunitario, la idea de comunidad se hace más potente. Pero se hace potente si la entendemos realmente desde la perspectiva de lo que significa lo comunitario y lo que significa trabajar con comunidades. Entonces, la invitación es que, por supuesto, debemos seguir movilizándonos en función de estas ideas de lo común, de lo comunitario, de la comunidad, pero debemos hacerlo desde la comprensión de lo que esto significa y de cómo realmente lo podemos movilizar asertivamente desde las bibliotecas. Entonces, por eso, digamos, la invitación para que sea sobre esa línea sobre la que nos movamos en este espacio es cómo vamos pensando en construir una conceptualización de comunidad que sea más integradora, que nos permita analizar y comprender procesos, vínculos y sentidos comunitarios actuales, digamos, cómo se dan hoy, y también dotar de sentido los procesos y proyectos que se asumen como comunitarios, entre ellos los bibliotecarios. Entonces, que empecemos a entender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de diálogo comunitario, de participación comunitaria, de gestión comunitaria, de vinculación comunitaria, que lo usamos todo el tiempo. Pero cómo dejamos de que sea un adjetivo y se vuelva una acción, ¿no? O sea, que realmente ahí pase lo comunitario. Entonces, esa será, como digamos, la gran propuesta en la que tendremos que empezar a trabajar. Entonces ahí tendríamos que pasar de pensar que lo comunitario es una entidad natural, evidente y dada de una vez y para siempre, es decir, eso que pensábamos que la comunidad ya está ahí, existe, está hecha, y yo llego a trabajar ahí con eso que ya está, a pensar que la comunidad, realmente lo comunitario, es un sentido, es un vínculo, es una experiencia y es una práctica siempre en construcción e interacción con sus contextos y otras dinámicas sociales. Y acá ustedes ven que todo esto que pasa acá, que pasa mucho en las bibliotecas, y yo sé que ustedes lo ven todo el tiempo, pues es una cosa, digamos, que es ahí sí el patrimonio inmaterial de las bibliotecas, porque estamos hablando de que construir comunidad significa construir sentidos, significa construir vínculos, experiencias, que por ahí ustedes lo nombraron también, estas palabras las nombraron cuando hicimos el sondeo, y prácticas que fomenten esta idea de lo comunitario, ¿no? Entonces no es algo que está hecho, es algo que todo el tiempo tenemos que hacer y que tenemos que ir alimentando. Y esa conceptualización, digamos, ha sido un desafío que ha exigido una reflexión y una producción permanente de conocimiento. Entonces, esta idea de comunidad y de lo comunitario ha sido estudiado por muchas ciencias, por las ciencias sociales, por las ciencias filosóficas, por la antropología, y a lo largo de la historia, digamos, hay muchos, digamos, intelectuales y muchas personas que se han preocupado por entender qué es esta idea de comunidad, porque no es una idea sencilla, es una idea compleja, y es una idea que se ha construido desde hace mucho tiempo, digamos, por ejemplo, desde Europa, desde Occidente, digamos desde Estados Unidos, y hoy, digamos, también se nos convoca, así como estamos pensándonos lo bibliotecario desde América Latina, pues también a pensarnos qué significa esto de la comunidad y lo comunitario en nuestra región. Sin embargo, digamos, todas esas ideas de comunidad, digamos, o estudios sobre la comunidad, en general coinciden en definir este concepto desde unos principios, digamos, en los que, digamos, coinciden la mayoría de estudios y de investigaciones y de propuestas, digamos, sobre cómo entender lo comunitario. Y es que cuando yo hablo de comunidad y lo comunitario, tendría que pensar en esas relaciones, esos vínculos, esas experiencias y esas prácticas que se basan en estos principios, en el principio de reciprocidad,
es decir, donde yo doy y también recibo. Entonces, cuando por ejemplo decimos que nosotros vamos a las comunidades y les llevamos, ¿ahí hay reciprocidad? No. Estamos diciendo que vamos en una sola línea. Entonces vamos y les llevamos, entonces ahí ya empieza a no ser tan comunitario como nos imaginábamos, ¿no? Porque tiene que basarse en un principio de reciprocidad. Entonces vamos y me dan la aguapanela, bueno, ahí ya empezamos, digamos un poquito. Pero cuando yo empiezo a pensar en lo comunitario, tengo que entender que el proceso no es en una sola vía, sino tiene que ir y venir, donde los dos estamos poniendo, ¿no? En segundo lugar, de compromiso mutuo. Entonces, por ejemplo, también lo mencionaban ustedes en las experiencias, llegamos a los territorios y entonces empezamos a golpear las puertas y a ir casa por casa, que si nos dejan llevar el niño, qué tal, qué para allá. Si yo llego a un territorio y empiezo a hacer esa tarea y lo que empiezo a encontrar es una gran resistencia de todo el mundo o de las personas que habitan ese territorio para participar y vincularse al proceso que yo estoy proponiendo, ¿puedo pensar que ahí puedo construir un proceso o una acción comunitaria? No. No, porque si no hay, digamos, también un compromiso de esa otra parte, si yo voy a tener todo el tiempo, o sea, no es que no vaya a trabajar ahí, pero no puedo estar pensando que ese trabajo que estoy haciendo ahí es comunitario. Yo puedo estar haciendo una prestación de servicios, puedo llevar una oferta de actividades, pero lo que yo estoy haciendo ahí no tiene el carácter de comunitario, porque no hay un compromiso de esa otra parte por actuar con eso que yo estoy planteando. Entonces, ahí ya vamos viendo que a todo no le puedo poner la etiqueta de comunitario, o que estoy haciendo un proceso con la comunidad, porque hoy también decimos mucho que la biblioteca no debe trabajar para las comunidades, sino con las comunidades. Y eso está muy bien y es hacia allá, hacia donde tenemos que tratar siempre de ir, pero cuando yo llevo una oferta de servicios o un portafolio de actividades, estoy trabajando para la comunidad, le estoy llevando cosas. Cuando yo construyo de la mano de una comunidad, estoy trabajando con la comunidad, ¿no? Entonces, acá un poco no se trata del discurso, no se trata de ponerle palabras bonitas para que suene bonito, sino cómo realmente estamos dándole ese sentido de lo comunitario a esas acciones que estamos haciendo. El otro principio es el de solidaridad, ¿no? Entonces, la solidaridad pues quiere decir que todos nos preocupamos por lo que pasa ahí, en ese proceso. Y ustedes muy seguramente, yo sé que lo viven mucho, y es que ustedes cuando van a un territorio de manera común, digamos, constante, pues lo que se van a encontrar es que las personas se preocupan por ustedes. No solamente ustedes se preocupan por las personas que están allá, digamos, como qué les llevo y cómo alimentamos el proceso y qué libros selecciono, sino que ellos también se preocupan por ustedes. Y lo que van a encontrar es que les disponen el caballo o la mula para que puedan subir, pero además garantizan que mientras que usted esté allá, pues tenga su comidita, que si le cogió la tarde, alguien lo acompaña hasta un punto para que esté seguro. Esas son esas relaciones que a veces nosotros como que sentimos que son naturales, ¿no? Como que esas cosas pasan y a veces no estamos siendo conscientes de que ahí es donde estamos construyendo lo comunitario. Cuando estamos generando esos vínculos que empiezan a manejar esas ideas de solidaridad con el otro. Eso es lo que va empezando, digamos, a construir esa idea de lo comunitario. Y lo otro es el principio de lealtad. Cuando pensamos en lo comunitario, muchas veces no nos ponemos a pensar en estas cosas, o sea, pensamos que es como solo la acción de estar allá y no todo eso que se teje alrededor de esa acción que vamos desarrollando. Y esa lealtad es cuando el alcalde, por ejemplo, decide que usted ya no puede salir más de la biblioteca y no puede seguir yendo, y la comunidad se organiza y viene y defiende el proceso que están haciendo de la mano de la biblioteca, ¿no? Y viene y pone la cara y dicen estamos haciendo esto y es importante. Eso es lo que empieza a construir lo comunitario, ¿no? Más allá de la acción es todos esos relacionamientos y esas cosas que empiezan a darse alrededor de la acción. La acción no es lo que hace lo comunitario, lo que hace lo comunitario son estas cosas que empiezan a pasar alrededor de esas acciones. Y estos principios sostienen y orientan varias relaciones de comunidad. Entonces hay diferentes niveles de esta idea de lo comunitario.
Entonces tenemos lo comunitario, que se relaciona con una vida en común estable, que es por ejemplo lo que pasa con las comunidades indígenas. Entonces ellos son una comunidad porque comparten un territorio, viven juntos permanentemente, comparten una identidad, unos modos de vida, y eso los hace comunidad permanente. Uno podría decir que algo parecido puede suceder, por ejemplo, con una comunidad religiosa que habita en un, digamos, en una casa donde ellos habitan todo el tiempo, o en un consejo comunitario afro, que también tienen, digamos, una manera de vida muy similar a las comunidades indígenas. Eso es, digamos, una forma de comunidad. Pero también están esos procesos asociativos que tienen cierta continuidad, como una cooperativa, como una sociedad mutual, que también empieza a volverse comunidad. Una asociación, por ejemplo, digamos que hiciéramos la Asociación de Bibliotecarios del Tolima. Esa ya es una forma de comunidad. Las redes departamentales en este momento, o la red nacional, es una forma de comunidad. Es decir, nos organizamos para desarrollar unos procesos y movilizar unos intereses en común, y tratamos de generar todos estos principios alrededor de esa organización. Pero también hacemos, y hay formas de comunidad transitorias, digamos que construyen formas de estar juntos para temas muy específicos, como los grupos juveniles o los grupos culturales. Entonces, ahí también estamos haciendo comunidad, y eso significa que las comunidades no son solamente las rurales, ni las étnicas. Si yo tengo un club de lectura juvenil en mi biblioteca, ¿podría decir que ahí estoy construyendo comunidad? Sí, exactamente. Si yo empiezo a crear un espacio en mi biblioteca donde personas que además vienen cada uno por allá de lugares muy distintos, no tienen nada en común, porque llegan acá un montón de personas que, ay, yo nunca he pasado acá, perdón, olvidé este detalle, pequeño detalle. Yo como estoy pasando acá, yo acá divertidísima. Entonces, claro, digamos que ahí yo empiezo a formar una comunidad desde mi biblioteca. Y lo que necesito entender es que esa comunidad no puede construirse solamente alrededor de leer libros, sino cómo empiezo a movilizar todas estas cosas de reciprocidad, de compromiso mutuo, de solidaridad, de lealtad en esa pequeña comunidad lectora que estoy constituyendo. Entonces, ¿cómo sé que yo tengo un ejercicio de comunidad desde un proceso que yo estoy haciendo? Pues cuando hay una experiencia subjetiva de pertenencia a una colectividad mayor, y dice subjetiva es porque para mí representa que yo hago parte de eso, ¿no? O sea, a mí nadie me dice que yo hago parte, sino yo creo que hago parte de eso, donde hay un tejido de relaciones de ayuda mutua y en donde hay también relaciones de confianza. Entonces, cuando eso empieza a generarse, ahí ya empieza a ver, digamos, el nacimiento de una comunidad. Y como ya lo vimos, esas comunidades pueden darse en múltiples dimensiones. Ahora me toca acá. Entonces, toda comunidad no está dada como un hecho, sino que es inaugural. Requiere renovarse permanentemente a través de acciones, narrativas y gestos que garanticen su permanente nacimiento. ¿Cómo entonces promovemos comunidades en nuestras bibliotecas? Entonces, esa es, digamos, la pregunta que tendremos que estarnos haciendo todo el tiempo, y es saber que nosotros no trabajamos, digamos, ni construimos una comunidad, sino que tenemos muchas comunidades y muchos procesos comunitarios que se dan en simultánea en esas acciones que hacemos en la biblioteca. Entonces, hoy la invitación es cómo hacemos que cada proceso que vamos desarrollando se vaya volviendo cada vez más comunitario, ¿no? Para que efectivamente pueda empezar a tener esa incidencia en el territorio. Y por eso hoy la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que este año estrena logo, y vengo a hacerle propaganda, que es este mapita tejido que busca mostrar, ay, perdón, yo voy a necesitar que Lorena ya me haga el favor, yo te voy diciendo que me la cambies, si no, bueno. Vea, yo acá toda ilusionada viendo mi mapa. Entonces, estamos estrenando imagen y un poco en esta perspectiva también de entender las bibliotecas desde esta lógica,
Pues lo que hemos definido que es lo que nos representa es que nosotros tejemos comunidades alrededor de la palabra, las memorias y los saberes. Es decir, lo que hoy nos permite a nosotros generar esa movilización de comunidad es esas tres cosas: la palabra, las memorias y los saberes. Y ahí es como las bibliotecas aportan a esa construcción y a ese tejido comunitario. Entonces les quiero compartir un video donde ustedes se van a ver todos muy representados, pero me parece muy valioso porque es de una de las bibliotecas que se constituyó en uno de los territorios donde fue todo el proceso de reincorporación y desarme de los excombatientes de las FARC, porque ahí vamos a ver cómo la biblioteca empezó a tejer esa idea de comunidad, que no existía, porque era un territorio en conflicto, era un territorio dividido, era un territorio donde habían muchas tensiones, y cómo estas personas nos empiezan a mostrar todo esto que hemos hablado, cómo la biblioteca empezó a generar esas nociones y esas ideas de comunidad, y que yo sé que ustedes la van a vincular con muchas de las cosas que pasan en sus territorios. La vereda Gallo se encuentra en el Val Surra, pertenecemos al corregimiento de Crucito. La comunidad de Gallo está compuesta por unas 180 personas, tenemos por ahí alrededor de 45 familias, somos una población que vivimos la agricultura, también de la pesca, también pescamos. Esta ha sido una vereda que ha estado maltratada por la violencia. Hace unos años atrás, esta comunidad estaba como que en el anonimato, y desde que llegó el proceso de paz, se habló de la biblioteca, llegó la biblioteca aquí a la vereda. Todo ha girado como en torno ahí, no que una reunión para la biblioteca, no que hay que hacer actividades, vamos a la biblioteca. Yo nunca pensé ver una biblioteca acá en el Alto Simón, porque igual Tierra Alta había una sola biblioteca, una biblioteca en el Alto Simón, ¿cómo será? Y vivir la experiencia es algo chévere, linda la experiencia de ser bibliotecario, y más que todo en una zona donde llegas y las personas no tenían conocimiento de que era una biblioteca, de lo que encontraban en una biblioteca, y lo que se podía desarrollar dentro de ella. Esto es Gallo, como nunca lo habías visto. El proyecto de Gallo Cine, ese proyecto hizo que la comunidad viera lo que no había podido ver, cómo por medio de una cámara se puede mostrar al resto del país, al resto del mundo, lo que en Gallo hay. Muy bienvenidos a su noticiero Plátano Tengo. Antes no hacía danzar. El tiempo libre se lo pasaba en la casa durmiendo y así, pero ahora con la biblioteca uno el tiempo libre se va para la biblioteca, lee, juega. A veces para divertir la vereda y también para uno entretener a la gente así. Grabarse ellos mismos y mirarse después a todos los viernes hacíamos cine, pero se mostraba lo que hacían ellos, y pues era algo bacano porque uno se reía mucho, la verdad. No, sí, mira que esto sí es real. Me gusta la biblioteca bastante, así. Vengo casi todas las tardes a leer. Cuando estaba el profe Marvin, venía a las clases de él a aprender a editar videos. Lo que es viajar a las comunidades por medio de la canoa, por medio de la biblioteca, a llevarles una biblioteca, a llevarles unos libros, a enseñarles, a decirles de qué se trata, y a que ellos se sientan identificados con lo que es un libro, para que ellos sepan para qué sirve una tablet, un computador. Siempre se han favorecido de la biblioteca por los libros que traen de agricultura, de porcicultura, de apicultura. Tienen muchos libros que requieren del campo. Aquí no veíamos un niño, no veíamos un muchacho después que salía de la escuela, ya no se veía más, sino realmente los adultos jugando fútbol. Ahora no, ahora sí los adultos juegan fútbol, ellos vienen y juegan en la biblioteca, entran leen libros, ven sus cuentos en las tablets, en los computadores, se entretienen mucho. O sea, cambió la rutina tanto que a veces uno, pues yo más que todo, escojo el espacio y también me pongo a leer. Sí, me cambió la vida mucho porque yo antes no sabía leer mucho así, y ya gracias a Dios estoy aprendiendo bastante ya. Me cambió la vida porque ya uno llega acá y encuentra la biblioteca abierta,
ya uno encuentra un libro para leer, un cuento, una historia, si quiere utilizar los computadores, las tablets. Ya no es como antes, uno llegaba aquí, pues hay reunión y había que esperar la reunión, ya no. No llega aquí, si no está el personal, pues ya uno encuentra donde entretenerse, que es la biblioteca. A uno cada día se va como llenando más de seguir adelante, de llevarle la biblioteca a otras comunidades, para que aprendan, para que se den cuenta que esto es bueno, que en la parte donde nosotros estamos, no solo por tenerla, somos beneficiados, sino que beneficiamos también a otras comunidades. Bueno, muy bien. Como vieron, pues este video representa de alguna manera las tres cosas que estamos planteándonos en esta conversación, que es ese diálogo de lo comunitario con el reconocimiento de lo local, que lo vieron en el noticiero que ellos proyectaron y elaboraron, y donde el plátano es muy protagonista. Se llama Plátano TV. Y adicionalmente la importancia que para ellos desde ese proceso de lo comunitario tenía reconocerse en ese ejercicio que hacían desde la biblioteca. Si ustedes vieron, escucharon, las proyecciones de cine era para ver las producciones de ellos, ¿no? Que se vuelve súper poderoso también en esta invitación a pensarnos el reconocimiento de lo local, en cómo la construcción de lo comunitario tiene, digamos, de manera imprescindible ese ejercicio con con el reconocimiento de lo local. Bueno, y viene el siguiente punto, que es los diálogos comunitarios, tensiones y posibilidades, y acá como lo mencionaban, puse este dibujito para ver pues estas relaciones de lo colectivo que hablábamos antes, y es de eso colectivo que es tan diferente, tan diverso, y que convoca a tantas personas con intereses, necesidades, expectativas muy distintas, ¿no? Entonces, si ven, esta no es una reunión ni de pájaros ni de cebras, sino de todos, del zoológico que somos como humanidad, y que nos convoca siempre en torno a una gran diversidad. La siguiente. Ya ahora no pasé la de acá, esperando a que me la pasaras. Entonces, esto, digamos, en esencia, lo que nos plantea es lo que ya hemos conversado, y es que un proceso no es comunitario solo porque trabaja con unas comunidades. O sea, porque vayamos a una comunidad, algo que denominamos comunidad, no significa que el proceso sea comunitario, sino se vuelve comunitario cuando la intención que tenemos es la de generar sentidos, vínculos y prácticas que construyen comunidad. Es decir, si yo solamente llego con unos libros para leer en voz alta, no estoy haciendo un trabajo comunitario. Si yo llego con unos libros para, a través de la palabra, construir estos vínculos, estas prácticas comunes, ahí sí puedo hablar de que estoy haciendo un trabajo con enfoque comunitario. Algunas de estas propuestas de carácter comunitario asumen que los colectivos con quienes trabajan ya son comunidades, que era lo que ya hablábamos, atribuyéndoles de antemano una voluntad, una conciencia común que solo hay que organizar y movilizar alrededor de una finalidad, que es un poco lo que nos pasa con las bibliotecas rurales itinerantes, ¿no? Y es que nosotros llegamos y cuando partimos de esta idea, pues decimos, no, ¿cómo la comunidad no va a estar feliz de recibir su biblioteca rural itinerante? Llegamos con nuestra maleta y la comunidad nos va a recibir con una fiesta y todos se van a querer vincular y todos van a querer hacer las actividades. Y cuando llegamos allá nos damos cuenta que eso no funciona de esa manera, que ese tejido lo tenemos que hacer nosotros, que ese relacionamiento y ese vínculo con ese proceso lo vamos a tener que construir. Y ahí es donde realmente empezamos a hacer un trabajo en perspectiva de lo comunitario. Porque además, esa perspectiva de lo comunitario significa que yo empodero también a esas personas que están ahí para que ellas puedan liderar ese proceso. No depende de mí, depende de que esas comunidades realmente hagan ese ejercicio, y eso no sucede en las BRI, pero nos sucede en todos los espacios de la biblioteca. Si yo diseño un club de lectura, también tengo que pensarlo en esa misma perspectiva. ¿Cómo hago que este espacio alrededor de la lectura se vuelva significativo en la vida de estas personas? Y sea tan significativo que se vuelva vital para ellos reunirse
conversar y socializar alrededor de los libros y de las lecturas. Y cómo se vuelve tan importante también para ellos que si la biblioteca no lo lidera, ellos van a seguir pensando lo importante que es ellos mismos liderar ese proceso y darle continuidad. Entonces, un club de lectura efectivo en una biblioteca, cuando yo tengo una idea de lo comunitario, no es el que depende del bibliotecario para que funcione siempre. Es el que en algún momento de la vida empieza a funcionar por sí solo, con intereses particulares de esas personas, y ellos mismos empiezan a liderar su proceso. Ahí sí tiene una perspectiva comunitaria. Si yo no voy hacia ese lugar, si no quiero es que dependan todo el tiempo de mí, pues estoy haciendo una prestación de servicios intervencionista, donde lo que yo quiero es que la gente tenga unos procesos que siempre van a estar mediados por mí, ¿no? Entonces son dos maneras de trabajar. La invitación es ojalá y cada vez más podamos migrar hacia esta lógica de lo comunitario, que es donde realmente podemos tener un gran poder de incidencia en la transformación de nuestras comunidades. Entonces, esto de lo comunitario pues significa reivindicar el reconocimiento del potencial instituyente y emancipador que tiene lo comunitario. Entonces, así, lo comunitario es un proceso permanente de reconocimiento, creación y fortalecimiento del tejido social, de potenciación de la capacidad de actuación autónoma de colectivos sociales que se producen a sí mismos como comunidad desde diferentes factores y referencias, ya sean territoriales, culturales, generacionales. Y acá la pregunta que tenemos que hacernos, entonces, es cómo estamos promoviendo diálogos comunitarios en nuestras bibliotecas y qué intenciones movilizamos. Entonces aquí, nuevamente, siempre pensar en lo comunitario nos obliga a pensar es cómo estamos generando autonomía en esos colectivos para que ellos puedan empezar a determinar sus propios procesos. Es decir, nosotros cada vez más asumimos un rol, más que de líderes, como lo mencionábamos en algún momento, de mediadores, que estamos ahí favoreciendo y facilitando procesos, pero cada vez tenemos que buscar que quienes ejerzan los liderazgos sean las personas que están dentro de esos colectivos con los que nosotros estamos trabajando. Eso significa que somos un mediador con liderazgo, ¿no? Porque si no tenemos liderazgo como mediadores, pues también nos va a ser muy difícil generar esos procesos. Entonces acá algunas ideas para que las pensemos en las bibliotecas es cómo reconocemos las presencias comunitarias que ya existen en las poblaciones con las cuales trabajamos, es decir, tampoco pensar que vamos a llegar desde cero a construir esas relaciones de lo comunitario, sino muy seguramente ya hay algunas maneras de organización comunitaria sobre las que podemos también trabajar. La producción de narrativas y símbolos identitarios. Entonces acá esto ustedes lo viven todo el tiempo y es la importancia de generar espacios para la palabra compartida, para los referentes de reconocimiento de ese nosotros. O sea, si ustedes vieron, por ejemplo, en el video, todos tenían, los que participan en la biblioteca, su camiseta, que los identifica, digamos, como amigos de la biblioteca o como parte de la biblioteca. Ese tipo de cosas, o sea, que van desde lo narrativo hasta lo identitario, se vuelven muy poderosas en ese tejido de comunidad. Los encuentros conmemorativos, los rituales y las celebraciones. Entonces, a nosotros nos encanta y como colombianos somos los más dados a celebrarlo todo, pero eso es muy poderoso. Lo ritual es muy poderoso en esos procesos de lo comunitario, celebrar nuestras fechas importantes. Entonces, claro, nunca perder de vista que eso es muy valioso para construir y fortalecer esa acción de lo comunitario. El fomento de redes y prácticas vinculantes, es decir, la construcción de relaciones amorosas, de amistad y de reciprocidad. Y acá ustedes lo ven y es que lo nuestro no es un trabajo de uno como funcionario público prestándole un servicio a otro. Nosotros realmente construimos relaciones afectivas y afectuosas con las personas. Y eso es lo que moviliza, digamos, los procesos de comunidad. No hay manera de que yo quiera construir lo comunitario si no lo entiendo desde el sentimiento. Porque no es un proceso racional, no es de la mente, es un proceso de la emoción y del sentimiento. Y por eso nosotros nos tenemos que jugar como bibliotecarios, como lo hacemos siempre, con la mente, con el cuerpo, pero sobre todo con el corazón, ¿no? La reflexión conjunta sobre lo que significa ser y estar en común. Y eso es una cosa en la que poco, creo yo, sí trabajamos. Y es poder generar espacios para que nos pensemos
¿Por qué es importante trabajar en colectivo? ¿Qué nos aporta? No solo hacerlo, sino pensárnoslo. ¿Qué pasaría si cada uno hiciera este ejercicio por su cuenta y qué nos aporta poderlo hacer de manera conjunta, sumando nuestras fuerzas? Darnos la posibilidad de conversar sobre la potencia que tiene ese ejercicio de lo colectivo. Entonces, es comunitario, nuevamente, si promueve vínculos, si fortalece el tejido social y si potencia la capacidad de agencia de esos colectivos. La siguiente. Esta es una, tablita que nos muestra, y no voy a entrar en detalle en ella, pero nos muestra cómo esos ejercicios de vinculación comunitaria se dan en diferentes niveles. Y cada biblioteca puede estar en un nivel, pero eso no significa que no pueda ir avanzando, ¿no? Entonces, para que cada uno trate de ver su biblioteca en qué nivel se mueve, digamos, sobre todo, entonces tenemos 3, digamos, como etapas de esa vinculación comunitaria, una de acceso y disponibilidad, otra de participación y diálogo comunitario y otra de apropiación. Si yo quiero tener una biblioteca con enfoque comunitario, pues mi intención será siempre llegar al nivel de apropiación. Y si me cuesta mucho trabajo eso, pues puedo estar en un nivel de acceso y disponibilidad, que también es un nivel, digamos, inicial de ese ejercicio de lo comunitario. Entonces, en acceso y disponibilidad es cuando yo promuevo que las personas asistan a la biblioteca y consulten lo que tenemos de una manera activa y permanente. Ahí estoy haciendo una vinculación comunitaria desde el acceso y la disponibilidad. Puedo trabajar en la otra línea, que es la participación y el diálogo comunitario, y ahí lo que yo trataré siempre es de involucrar a las personas en los procesos y de que ellos y yo, digamos como bibliotecario, trabajemos de manera colaborativa. Y cuando yo ya hablo de apropiación es cuando logro que haya un liderazgo compartido entre la comunidad y la biblioteca para el desarrollo de las acciones. Es decir, aquí las personas y las comunidades tienen realmente incidencia en el diseño de los servicios, en la toma de decisiones en la biblioteca. O sea, hay una acción donde yo entiendo que la biblioteca no depende de la administración municipal ni del bibliotecario, sino de la comunidad. Y es ella la que determina, en conjunto con nosotros, los bibliotecarios y las administraciones, las acciones de la biblioteca. Entonces, un poquito el ejercicio que venimos haciendo es cómo vamos llegando a ese nivel de apropiación y de liderazgo compartido para que nuestras bibliotecas ojalá puedan tener todas ese enfoque de trabajo y de diálogo comunitario. La siguiente. Y para ir cerrando ya, vamos a hablar del reconocimiento de lo local, que es un imprescindible para tejer comunidades. Entonces, como ya lo vimos, yo no puedo pensar en tejer una comunidad sin trabajar en algo que denominamos y que todos conocemos, que es la autoestima colectiva. Como nos pasa a los seres humanos, somos poderosos cuando creemos en nosotros mismos. Cuando yo creo en mí, creo en mis capacidades, creo en mis potencialidades, pues soy muy poderosa. Cuando una comunidad reconoce y cree en lo que tiene, en lo que sabe, en lo que puede hacer, también es muy poderosa. Entonces, por eso les comparto esta imagen aquí, que si pueden ver, son unas ventanitas, y por lo general siempre hemos pensado en las bibliotecas o se ha referenciado a las bibliotecas como ventanas hacia el mundo, hacia afuera, como esas ventanas que nos permiten ver esos mundos fuera del nuestro a los que no tenemos acceso. Y durante mucho tiempo pareciera que nuestro mundo era insuficiente, era un mundo pobre, que se quedaba corto, y que por eso era tan importante que miráramos hacia afuera, que nos diéramos esa posibilidad de mirada a lo otro. Y hoy las bibliotecas son una gran ventana hacia afuera, pero deben y están siendo una gran ventana ampliada hacia adentro, hacia todas esas potencialidades de nuestros territorios y de nuestras comunidades, también en términos de los saberes, de los conocimientos y de las memorias e identidades propias que son tan relevantes y valiosas para el mundo como todas las demás, ¿no? Entonces, es muy importante que empecemos a pensarnos cómo nuestras bibliotecas están siendo esas ventanas donde las comunidades y las personas pueden reconocerse a sí mismas como sujetos de conocimiento y de saber que son muy relevantes en el mundo como lo son todas las demás, digamos, expresiones del conocimiento, de la memoria y del saber de afuera.
En ese sentido, pues lo que esperamos es que las bibliotecas dejen de ser almacenes y que quienes trabajen en ellas dejen de ser guardianes de eso que existe ahí, para convertirse en semilleros, en hervideros de ideas, en donde el oficio de bibliotecario sería el de mediar y propiciar la interlocución entre los saberes locales, los sujetos, la biblioteca y las diversas instituciones sociales que dan sentido al territorio. Y esto tiene que ver no solamente con que existan esos saberes y esos conocimientos en la biblioteca, digamos, en la creación o recuperación de esos saberes, sino sobre todo en que esos conocimientos sean significativos y se piensen en colectivo, se cuiden en conjunto y se apropien socialmente. No sé si ustedes escucharon una noticia que nos tiene muy tristes, y es que la biblioteca de la Jagua del Pilar en Córdoba fue quemada el día de ayer, de antier, porque estaban ahí digamos, haciéndose el escrutinio de las votaciones. Y eso pues claramente lo que nos muestra es que las personas no sienten que eso que está ahí les pertenece, ¿no? Sino que eso es de otros, exactamente. Y eso es muy triste, o sea, es muy triste perder una biblioteca, pero para mí es más triste que las personas no sientan que eso que está ahí es suyo y les pertenece, y deberíamos cuidarlo en colectivo y deberíamos apropiarlo y protegerlo en colectivo. Digamos, hay una comprensión que nos cuesta mucho porque quisiéramos que fuera rápida y no lo es. La red tiene 45 años de existencia en este país, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y así como para nosotros ese tránsito de la idea de una biblioteca tradicional llena de libros y cerrada nos ha tomado casi que 40 años para llegar a este punto donde nosotros como bibliotecarios y agentes de las bibliotecas entendemos que hay otros sentidos y otras maneras de relacionarnos con la biblioteca. Yo lo que te diría es que como sociedad también es un proceso, y es un proceso que nos va a tardar mucho tiempo de educación, de transformación, pero que solo lo podemos lograr con la acción permanente que hace la biblioteca. O sea, esto no es una charla, no es una conferencia, no es un discurso que le podemos dar a la gente, sino tiene que ser un proceso de formación y transformación cultural que solo se va a dar en el día a día, en la manera en que las bibliotecas nos relacionemos con las personas. Y acá quisiera plantearles, ya te doy la palabra, digamos un poco esta frase que está acá, porque me parece que acá podemos entender que esto tiene muchos niveles, ¿no? Porque, claro, queremos que la gente lo entienda desde la razón, pero desde ahí no es el único, o sea, no es el lugar desde donde vamos a hacerlo, porque no solamente debemos movilizar la razón de las personas. Entonces dice acá, el diálogo de saberes requiere de comprensiones, transformaciones y activaciones de redes para la construcción de confianza, cooperativismo, empatía, solidaridad y compasión. Invita a una mezcla entre corazón, razón y trabajo por la dignidad del territorio. Y por eso un poco, digamos, nos pasa, por ejemplo, y yo los entiendo porque nos enfrentamos todo el tiempo con eso en las bibliotecas rurales itinerantes, y es que nosotros no tenemos confianza en la capacidad que tienen las comunidades de liderar su proceso. Creemos de entrada que son incapaces, o sea, tenemos esa idea también muy arraigada en nuestras mentes. Y puede ser que les cueste trabajo y puede ser que no lo logren en un primer momento, pero si no les damos la oportunidad de que ellos asuman el liderazgo de esos procesos, nunca lo van a aprender a hacer y no van a tener la posibilidad de construir esas nociones, digamos, de empoderamiento y de trabajo colectivo desde lo comunitario. Entonces yo estoy contigo en que, claro, no se trata de soltar ahí, entonces hagan lo que quieran, porque no funciona así. Sí, doctora, igual están los mediadores, ¿no? Claro, pero igual, como también empezamos a generar relaciones de confianza con esas comunidades, en donde también, digamos, un poco para que lo tengamos presente, cuando hacemos la convocatoria de las BRI y entregamos las dotaciones, las entregamos con destinación específica a esa comunidad. Sabemos, aunque no queremos que pase, pero sabemos que eso se puede perder. Lo sabemos, y es un riesgo que decidimos correr para tratar de movilizar en las ruralidades
el acceso a las bibliotecas que no teníamos y que no había otra manera de llegar allá, porque nuestros alcaldes nunca nos van a poner otra biblioteca ni un bibliotecario a operar en las comunidades rurales. Entonces, estamos en ese proceso, y es un proceso que nos va a tomar tiempo y nos va a exigir perder en el camino. Pero es un riesgo que nosotros desde la política nacional decidimos asumir, e invitamos a que tratemos, digamos, desde los territorios a mediar entre ese acompañamiento y ese cuidado para que ojalá y no se pierda, pero también entre cómo vamos soltando la pita un poquito para que esas comunidades empiecen a entender que eso es de ellos, no es nuestro, es de ellos. ¿Mm? Si en el caso que esta comunidad no la quiera, pero esta otra comunidad sí, no se puede hacer. Sí. Eso sería lo Sí. otro que a mí me gustaría que llegara, pero por escrito. Claro, tú nos haces la solicitud y lo que nosotros hacemos es una asistencia técnica para acompañarte en ese proceso. Pero si en esa comunidad la gente no quiere y no le interesa, porque lo que decimos, la comunidad no existe, tiene que construirse, pero también debe haber compromiso por parte de ellos. Si ellos no lo quieren asumir, nosotros te acompañamos para que recojamos y lo traslademos a otra comunidad. Bueno, yo voy a tener que perdóname interrumpirte, porque aquí el tiempo es oro, no, y recojo todo lo que tú planteas, y yo a lo largo de los 23 años que llevo trabajando en bibliotecas públicas, así como me ven de sardina, ya tengo 23 años de trabajo en bibliotecas, y de 11 años que llevo acompañando el proceso de la red, yo quiero insistirles en que la movilización de las bibliotecas como un asunto de política pública no lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. O sea, yo entiendo que quisiéramos que fuera así, que el presidente o que el ministro, de los 100.000 temas de cultura que hay que movilizar en una capacitación de la ESAP, ponga las bibliotecas como un tema específico. No va a suceder, no va a suceder, porque son tantos los temas. O sea, un alcalde tiene que recibir educación, salud, agua, ya de entrada esos 3 solitos son un gran mundo. Cultura termina siendo el último capítulo de esa formación, y en cultura pues terminan siendo 2 diapositivas. Entonces yo lo que les quiero insistir es, esta transformación no la vamos a lograr de arriba hacia abajo, y si estamos montados en esa película, estamos perdiendo. La única manera que nosotros tenemos de transformar eso es de abajo hacia arriba, para que sean los ciudadanos los que demanden como prioridad los servicios culturales, y ahí la biblioteca pública como un servicio esencial. Porque si hoy nos queman una biblioteca porque ahí están los votos, eso está dando cuenta de lo que hoy representan las bibliotecas para los ciudadanos. Entonces, para cerrar esta intervención y este proceso, yo lo que les invitaría es a que nos pensemos estas preguntas, porque solo en la medida en que entendamos que movilizando a los ciudadanos alrededor de la biblioteca es que tendremos posibilidades de entrar de otra forma en las prioridades políticas y la voluntad política de este país, no vamos a poder transformar esta realidad. Entonces, aquí la invitación es que en el diseño de un servicio bibliotecario, que es un proceso técnico que se mueve entre los lenguajes bibliotecológicos y de la planeación social, habría que reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo hacer de este momento, es decir, del diseño de los servicios, con todo lo que implica, una práctica participativa, comunitaria y que genere conocimiento local? ¿Cómo hacer para que las bibliotecas no se piensen solo desde adentro de la biblioteca y en cabeza del bibliotecario, sino que convoquemos realmente a los colectivos sociales y a las comunidades a participar de esa idea y de diseño de los servicios bibliotecarios? ¿Cómo hacer que la comunidad no solo participe en el diseño de la iniciativa, ofreciendo información sobre sus necesidades y potencialidades, sino que tome decisiones sobre el servicio en planificación? ¿Y cómo hacer para que la comunidad se apropie del proceso y no requiera siempre para su desarrollo la presencia de la biblioteca? Y aquí, cuando hacemos que no dependa de la biblioteca, les aseguro que no perdemos potencia en la comunidad. Logramos incidencia en la comunidad, que es distinto. Logramos que las comunidades reconozcan cómo la biblioteca logró transformar su realidad, y en esa medida nos volvemos importantes en la vida de las personas.
Entonces, finalmente, ya para cerrar y reconociendo el momento complejo en el que estamos de cambios de gobierno, de movilidad de nuestro personal bibliotecario, que es tan dramático para la red nacional, para ustedes, por supuesto, a nivel personal, pero para la red como proceso, hoy la invitación es que convoquemos y trabajemos realmente desde una perspectiva comunitaria para movilizar la voluntad ciudadana antes de la voluntad política. Muchas gracias. Yo pienso que es el momento. ¿Ya está prendido? Yo quiero como compañeros unirnos ahorita a lo que dice la doctora. Es el momento que tenemos que empezar nosotros desde nosotros. ¿Cómo empezaríamos? Yo pienso que por muy mal que nos haya ido, al menos tenemos una mano amiga en el consejo. Lo primero que uno debe hacer es pasarle el portafolio de servicios al consejo municipal y para que desde allí ellos nos den la manito para que queden en el plan de desarrollo la biblioteca pública. Si una biblioteca pública queda las acciones en un plan de desarrollo, le digo, compañeras, que nos va bien. Eso sí se lo digo, pero lógico que eso no va a llegar de la noche a la mañana, pero a mí me ha funcionado. Claro. Y pienso, porque eso es duro, pero teniéndolo uno en un plan de desarrollo, claro, lo tiene todo. Claro, y lo que les digo, ahí nos toca movernos, por ejemplo, cuando hablamos de crear comunidad, ¿cómo creamos una comunidad bibliotecaria? Es decir, ¿quiénes están rodeando a la biblioteca en nuestro municipio? El consejo, ¿cómo convoco a la administración municipal? Yo sé que ustedes se confrontan todo el tiempo con sus temas políticos que son tan complicados y que sé que les toca moverse ahí, pero como una vez pasan las elecciones entendemos que nosotros empezamos a, necesitamos que una administración entienda que hacemos parte de su acción y de su trabajo por ese territorio durante esos 4 años, ¿no? Entonces, yo lo que invitaría es eso, tenemos que construir esas comunidades bibliotecarias que rodeen y acompañen la biblioteca y que favorezcan esas posibilidades que nos plantea Nora de estar en los planes de desarrollo territoriales como una acción fundamental. Bueno, pues yo les deseo muchos éxitos en su jornada, fue muy grato estar acá, escucharles, que es lo más importante de estos espacios, es poder oírlos. Y bueno, que disfruten mucho de esas conferencias tan interesantes que el secretario contó que los van a invitar y que van a participar, y que sea una jornada muy provechosa. Sí, yo sí quiero muy respetuosamente, en nombre de todos, es que no nos abandonen. Yo pienso que el ente también fundamental, yo le decía a algunas compañeras, es el otro año, con la bendición de Dios, que haya el acompañamiento como ustedes siempre lo han hecho, porque uno llega con alguien de ente nacional y uno mismo de bibliotecario va y dice, bueno, con la ley de biblioteca como el bolso de uno, porque siendo así el acompañamiento, el direccionamiento, créame que le respetan a uno lo de estampilla Procultura, le respetan a uno que uno no se la está inventando, sino que tenemos una ley clara. Dejemos ya pues aparte las cuestiones y lleguemos y pidamos un campito en el consejo, en el nuevo consejo municipal, hablemos de qué hacemos, para dónde vamos. Verdad que a mí me ha servido mucho con estas experiencias de todo este tiempo que he tenido y uno ahí como que siente la mano amiga. Yo con Carolina me pasó eso, pues con la biblioteca Bris de Limón. Para mí fue una felicidad cuando un concejal se dio la pela y quedó entre el plan de gobierno que no podía dejar esa biblioteca sin un personal líder, y ahí fue donde estuvo Carolina. Hoy en día tengo la del que vamos a inaugurarla con la bendición de Dios, la del otro corregimiento, y ha sido algo supremamente hermoso, digamos, la política como que no incluyó ahí, todo el mundo esperando esa entrega de esas maletas a los docentes. Y con la otra biblioteca que voy a tener en el Limón, verdad que sea esta la ocasión para decirle mil y mil gracias, pero también, exacto, ¿qué le pedí yo a los concejales nuevos? Me venían y me hablaban de que el botico, ayúdenos, yo le decía, bueno, pero ustedes ¿a dónde tienen la palabra biblioteca? Y si usted quiere, pues miremos también que haya un personal que nos va a permanecer en esa biblioteca pública que vamos a tener dentro del corregimiento del Limón. Entonces fueron muchos los buenos resultados y yo sé que con la bendición de Dios ahí estamos.
pero niños, verdad que sí es la hora de ponernos y posesionarnos de estos entes para que nos dejemos escuchar. Entonces yo sí quería darle los agradecimientos inmensamente y que usted nos colabore con esa ayudita a todos los municipios, que llegue los tutores, que llegue, bueno, las personas indicadas para que ellos sean los que familiaricen la importancia de la biblioteca de una forma pues amena, no es que uno diga tiene que serlo. Yo me acuerdo de ciertos años que ustedes nos enviaban hasta antes de votación como unos folletos hermosos donde se incluía la biblioteca pública. Y cuenten con nosotros, seguiremos acompañando en territorio con la estrategia regional, con las acciones que hacemos, pues es vocación de este gobierno fortalecer esas acciones. No les di este anuncio parroquial, pero por primera vez en 5 años nos incrementaron el presupuesto, o sea, realmente llevamos 5 años cada vez con menos presupuesto. Entonces nos hicieron un incremento muy importante de recursos, entonces yo tengo mucha ilusión que sea un muy buen momento para las bibliotecas y seguiremos, por supuesto, acompañando, como lo hemos hecho, todo ese trabajo que ustedes hacen cada día que es tan valioso para este país. Muchas gracias.